agradezco enormemente al Padre por las palabras de apoyo, digamos, sirven mucho porque esto uno lo hace con temor y temblor, sobre todo teniendo en cuenta el vigor de las enseñanzas que siempre se impartieron aquí. Entonces uno realmente se siente como muy pequeño y ante un desafío que, bueno, que solamente Dios va a poder por ahí compensar, ¿no? Dentro de lo que uno ha recibido está también la obligación de dar y bueno, con gratitud y con humildad sobre todo, ser capaces de recuperar todas estas doctrinas que, como decía el Padre, ¿no? Convienen recordarlas siempre, por más de que sean repetitivas a veces, ¿no? Porque son verdades esenciales. Entonces las verdades esenciales son las que mejor vigorizan el alma y son las verdades que predisponen el corazón para la acción de la gracia, sobre todo. Entonces miran siempre al fin último del hombre. Entonces, por eso también el propósito de este curso tiene que ver con eso, ¿no? Ir como repasando, releyendo, reconsiderando, bueno, toda esta cantidad de enseñanzas que nuestros maestros nos han transmitido, ¿no? Así que hoy les propongo este tema, interioridad y verdad, siguiendo más que nada la pista de San Agustín, el modo en que San Agustín profundiza sobre el tema del hombre en su encuentro con la verdad. Nosotros habíamos ya recorrido en la clase pasada el tema del hombre creado a imagen de Dios y, bueno, en qué consiste esto de ser creado a imagen y semejanza, en cuanto el hombre es poseedor de un privilegio otorgado por Dios Creador, que es el de habernos hecho seres espirituales, ¿no? Y de hecho el Salmo 8 canta esta alabanza a Dios, que le da gracias a Dios por haber hecho al hombre casi igual que los ángeles, ¿no? Es decir, lo hiciste poco inferior a los ángeles y Señor de toda la creación. Entonces esto no lo tenemos que perder de vista, no para, digamos, vanagloriarnos, sino más bien para reconocer la magnificencia del amor de Dios, ¿no? en todo esto. Y estas consideraciones sí o sí nos llevan a descubrirnos inhabitados por el Creador. Es decir, no es que Dios nos creó y nos dejó ahí como si fuéramos unos animalitos racionales que andan dando vueltas, sino que en este proyecto de Dios de dotarnos de una semejanza con Él, nos ha dado, como veíamos en la clase pasada, esta realidad espiritual que tiene el propósito, el deber de ir y salir en busca del Creador, ¿no? Y en esa búsqueda del Creador va a consistir también el encuentro, entonces, porque Dios no es un ser inerte, ¿no? Yo a veces uso la imagen con la cuestión de la existencia de Dios. Y yo puedo comparar y decir, bueno, imaginemos que hay en una cueva una estalactita que está ahí, que nadie nunca reconoció. Es decir, en una cueva que el hombre nunca pudo explorar, existe una estalactita que nadie vio. Entonces yo puedo preguntarme, ¿la estalactita existe o no existe? ¿No? Entonces uno puede decir, bueno, pero si el hombre no la conoció, ningún hombre, ninguna mente humana la descubrió, puede suponerse que no existe. Pues bien, ahí está el problema, ¿no? De la existencia en cuanto que depende de la mano de Dios. Y así mismo es Dios. Es decir, Dios puede no estar para el entendimiento del hombre contemporáneo, pero sin embargo está presente. La diferencia con la estalactita es que la estalactita está inerte, no hace nada. En cambio, Dios llama. Dios tiene una fuerza convocante. Es decir, la estalactita no va a hacer nada para que nadie la descubra. Simplemente está ahí. En cambio, Dios, aun cuando para muchas inteligencias permanece en la oscuridad, en el anonimato o en la nada, Dios está
activo, digamos, es decir, atrae por su propia fuerza porque es causa eficiente y porque es causa final del alma. Entonces hay una presencia de Dios en el alma de todos, en esta razón, en razón de que Él es el creador y Él es la causa final, convocante. Entonces ningún alma humana es indiferente al problema de Dios, porque Dios está como atrayendo como una especie de imán, ¿no? Entonces esto nos abre a la consideración del tema que hoy les propongo, que es la interioridad y la verdad. Y menciono unas líneas del padre Garrigou-Lagrange en las 3 edades de la vida interior, que dice: la vida interior, como cualquiera lo puede fácilmente comprender, es una forma elevada de la conversación íntima que cada uno tiene consigo mismo en cuanto se concentra en sí, aunque sea en medio del tumulto de las calles de una gran ciudad. Desde el momento que cesa de conversar con sus semejantes, el hombre conversa interiormente consigo mismo acerca de cualquier cuestión que le preocupa. El primer aspecto de la vida interior, entonces, tiene que ver con esa conversación del hombre. Y yo les había hablado ya en la primera charla de el problema que significa el olvido del ser, el olvido que tiene el hombre de sí mismo, es decir, el olvido de las cosas y esa especie de drama que nos ha conducido a una alienación o a un extrañamiento del hombre sobre sí mismo. Entonces nosotros tenemos, para encaminar la mente a Dios y, digamos, descubrir el sentido, el valor del camino interior, tenemos que considerar este olvido del ser que tenemos que superar, ¿no? El olvido del ser como aquello ante lo cual estamos, ¿no? Decía el padre Marcos, yo he estudiado muchos apuntes del padre Marcos González sobre metafísica, y él insistía mucho en que los conceptos metafísicos, aunque uno los puede comprender, para entenderlos en profundidad hace falta mucho tiempo, es decir, van cayendo a lo largo del tiempo después de una larga meditación y una gran fatiga y un profundo diálogo, ¿no? En que uno empieza a comprender los grandes conceptos metafísicos como son el ser, el bien, la belleza, lo uno, lo múltiple. Habituarse a estar entre las cosas esenciales al hombre le cuesta mucho tiempo, pero no significa que sea, digamos, un entrar en un laberinto, sino simplemente entrar en un trabajo fatigoso, nada más. Por eso también es muy fácil caer en el olvido del ser, porque nosotros hemos perdido de vista las cosas esenciales. Las cosas esenciales, que son aquellas que muestran la presencia inefable de Dios en su creación, y además abren el camino de este diálogo que el hombre tiene interiormente consigo mismo. Insistir entonces en este reconocimiento del ser, que también implica, digamos, el primer camino hacia la contemplación, la vida contemplativa, como simplemente aquel estar expectante frente al diálogo que las cosas tienen con el alma, y el diálogo que Dios va gestando en el interior del corazón. Nosotros vamos a ir viendo un poco eso, de qué modo este camino interior lleva al reconocimiento de la verdad. Entonces, el reconocimiento de la verdad no es un proceso que se da de manera activa o hiperactiva, digamos, como una especie de compromiso pragmático con las cosas, o en el sentido como a veces se entiende en la actualidad el conocimiento como una especie de construcción donde el ser humano tiene como un protagonismo o un principio activo sobre las cosas, sino más bien al contrario, el conocimiento como un proceso de expectación en principio, que tiene que ver con esa contemplación, con esa especie de silencio que busca un escuchar las cosas primero, ¿no? Que esto es también
el principio de la sabiduría metafísica, digamos. No tiene que ver con una actitud de empoderamiento, como se dice hoy en día con las cosas, el saber no entendido como una especie de instrumento de poder o de dominio, sino más bien como un instrumento de ensimismamiento, es decir, de una reflexión complexiva, es decir, aquello que permite que el alma se vuelva sobre sí misma y empieza a escuchar la voz de las cosas esenciales, ¿no? Algo que se ha perdido y que tiene que ver con esto también, el tercer punto que vamos a ver acá, que es la admiración. Algo que nosotros tendríamos que recuperar, sobre todo en la educación. En nuestros modos de entender la educación en la modernidad, la admiración ha quedado en desuso, porque justamente hemos entendido que el proceso de enseñanza es simplemente una especie de repetición constante de un montón de conceptos, un montón de palabras, un montón de definiciones, de fórmulas o de, digamos, cuestiones manualísticas, y hemos dejado de lado este aspecto de la admiración, que es constante. No es que uno se admira de algo y después nunca más, digamos, sino que la admiración es constante sobre las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas son infinitas. Y digo las cosas en el sentido, digamos, de la realidad. Entonces es muy necesario poner el alma en contacto con la realidad, volver a mirar las cosas desde una objetividad pura, ¿no? Y esto también es como un gran desafío, porque supone para nosotros cambiar de cabeza. Es decir, ir reconociendo cuáles son esas categorías mentales que nuestra vida moderna o la modernidad nos ha impuesto, de modo tal que nosotros dejamos de escuchar la sintonía natural que tienen las cosas. La admiración en este sentido es el principio de la sabiduría, que decía Aristóteles, es decir, el primer camino para despertar el alma ante sí misma, es decir, en ese diálogo que se va haciendo con las cosas. Entonces, claro, si yo quito la admiración, quito la contemplación, entonces el alma no tiene más un diálogo con las cosas esenciales que están en el fondo, ¿no?, de la realidad, y empieza a tener una especie de ruido o barullo o esas conversaciones superficiales que tiene incluso connotaciones especiales cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, ¿no? Esta idea del estudio en un sentido puramente pragmático, como decía recién, ¿no? Entonces el alma como que no va descubriendo la profundidad de las cosas. Entonces la contemplación, la admiración tienen que ver con ese despertar del alma hacia el conocimiento de las cosas esenciales, nada más, y el ser capaz de descubrirlas. Por esto también es un trabajo arduo, por esto que yo digo necesita una especie de purificación constante o una mortificación constante también, ¿no? Para, digamos, entenderlo como, yo lo expreso aquí en el punto número 4, como la abstracción, es decir, es necesario hacer una separación, es decir, para comprender las cosas hay que primero estar con ellas para que el alma separe de ellas las cosas, las formas, ¿no? la multiplicidad de formas que vienen a darle vida al entendimiento, ¿no? Es decir, el entendimiento solamente se alumbra con las formas que salen de la realidad, no se alumbra con el error, con ideas confusas, con ideas que quedan ahí como en un plano de relativismo puro. El entendimiento busca la definición de las cosas y descansa el entendimiento en la medida que es iluminado por lo que las cosas son. Entonces cuando el entendimiento acierta en aquello que ve y en aquello que juzga, entonces ahí el entendimiento empieza a reposar. Por eso también hay mucha fatiga a veces cuando nosotros ponemos a nuestros alumnos frente a un texto que más que nada produce barullo a la mente, porque justamente no hay verdad detrás de eso, no hay esencia. Entonces cuando no hay esencia, no está el brillo de la forma, el entendimiento no descansa y se fatiga inútilmente. Y viene eso de ese tedio o ese fracaso que hay también
en las lecturas. Piensen ustedes cuántas veces en nuestra formación, yo lo digo en primera persona porque ha sido parte de mi experiencia, nos han tirado con textos que eran bodrios realmente, que no, digamos, no conducían a nada, no tenían belleza, no tenían sentido, es decir, qué sé yo, alguna narrativa que más que nada se dedicaba a ilustrar cosas feas o a contar historias tristes, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando se tergiversan las palabras, entonces el alma queda como en silencio, digamos, y en esa fatiga. Por eso la relación que hay con el camino interior para llegar a la verdad, digamos. Es decir, vamos a tratar de ver de qué modo tomar el atajo de la vida interior me lleva al descubrimiento de la verdad. Pongo aquí esta frase de San Agustín que dice Deus semper idem mover in me, mover in te, es decir, Dios siempre el mismo, que te conozca y que me conozca, o al revés, que me conozca y que te conozca, es decir, conociéndome conoceré a Dios. Entonces, esto que yo les expresaba recién, hay que partir de la realidad de que el hombre cuenta con un demonio que está dedicado especialmente a engañarnos. No hay verdad ni está el hombre en la verdad, ya que no hay una respuesta auténtica a los deseos más legítimos del hombre. Si yo parto del presupuesto de que la verdad no existe, entonces ya de entrada voy a fatigar la búsqueda del alma. Entonces estoy empezando por un presupuesto falso. Toda la existencia del hombre se convierte entonces en una búsqueda sin respuesta, en un deseo sin fin, en una aspiración que no puede ser colmada. Frente al engaño latente en todo deseo, solo cabe colmar el vacío inmediato. Claro, esto de que si yo parto del presupuesto de que no hay verdad, entonces lo que me continúe va a ser una búsqueda fatigosa que me va a llevar solamente a la búsqueda de mí mismo por mí mismo, digamos, ¿no? Entonces, el deseo, como profundamente no se puede satisfacer, entonces se va a buscar satisfacerse en sí mismo y no en la verdad de las cosas. Hay una especie de círculo vicioso o una especie de laberinto en el que el alma entra cuando de entrada yo empiezo a negar la existencia de la verdad, ¿no? En este orden todo será reducido a realizar las necesidades inmediatas del hombre, principalmente la de sobrevivir. Es decir, el hombre cuando se olvida de las cosas esenciales se arroja solamente a las cosas inmediatas, ¿no? Es decir, a las preocupaciones cotidianas, ¿no? Y todo queda relativizado y subjetivizado de tal manera que no hay lugar para la verdad, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Esta negación de la verdad y de las cosas esenciales terminan entonces obviamente fatigando el alma y volcándola hacia las cuestiones materiales, ¿no? Yo cuando expresaba esta idea se me venía a la mente esto que decía el padre Castellani sobre las preocupaciones por las cuestiones sociales, ¿no? Por las cuestiones inmediatas, ¿no? Por la cuestión política, por el qué va a pasar mañana, ¿no? Esta especie de solicitud terrena con la que a veces los hombres cargamos en una especie de vorágine por agotar la realidad inmediata. Entonces nos tiramos hacia querer resolver cuestiones políticas, sociales y demás, y que de fondo, dice el padre Castellani, tiene el peso de la angustia, es decir, la angustia humana hace que el ser humano se vuelque hacia las cuestiones exteriores, que son esta especie de solicitud terrena, es decir, mirar al exterior antes que al interior, ¿no? Obviamente que es una experiencia que nos puede suceder cotidianamente y que si no lo cuidamos nos puede llevar a una gran desesperación, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, de no ver en el terreno temporal soluciones o no tener sobre las cuestiones temporales una mirada sobrenatural nos va a llevar necesariamente a una especie no una especie, sino una verdadera desesperación sobre la cual hay que trabajar mucho, ¿no? Porque evidentemente el ser humano al no ver la verdad queda arrojado hacia cosas secundarias, ¿no?
No sé si se va si va quedando más o menos claro lo que quiero decir. Bueno, que todos los hombres deseen naturalmente saber y que este deseo no consiste en vano, se explica de la siguiente manera. Todo lo creado tiende naturalmente a su perfección, todo lo imperfecto desea su perfección, así como la materia desea la forma. Todo hombre desea el conocimiento, ya que el intelecto no es ninguna de las cosas existentes antes de conocerlas. Es decir, el entendimiento busca la verdad, esa es la cuestión. Entonces, esa tensión es permanente, ¿no? Y en la medida en que el entendimiento busca, necesita ser informado, ¿no? Por esto dice que todo lo imperfecto desea su perfección, así como la materia desea su forma. El entendimiento sin la forma que le da la verdad no existe. Entonces el entendimiento busca actualizarse, informarse, ¿no? Es decir, perfeccionarse. Y solamente se perfecciona con la verdad. El entendimiento no descansa cuando lo que se le enseña tiene error. Esto, digamos, esta es la verdadera sensación de tedio que queda en el alma cuando lo que se aprende no tiene subsistencia, ¿no? Entonces esto, ¿no? Ninguna de las cosas existentes satisface al entendimiento si no es en razón de verdad, ¿no? Es decir, en cuanto que son conocidas. Por eso dice Aristóteles, es solo por medio del intelecto que el hombre puede unirse a la sustancia separada. La sustancia separada es aquello que se conoce, ¿no? Entonces el entendimiento se perfecciona cuando se encuentra con las sustancias y las separa, por este concepto que yo puse al principio de la abstracción. La abstracción significa este proceso de conocimiento por el cual el alma separa de la realidad la esencia que está en cada cosa y se hace uno con ella. Es decir, la forma sacada de la realidad es lo que informa el entendimiento y le da perfección, ¿no? Que es justamente el origen del entendimiento humano. Es decir, es aquello que lo pone en acto, es decir, aquello que lo actualiza el entendimiento, es la verdad que nosotros vamos sacando de las cosas. Y con la que el intelecto se encuentra relacionado como lo imperfecto con lo perfecto, es decir, como una potencia, ¿no? Es decir, una fuerza que tensiona el alma hacia la cosa verdadera. Por eso se entiende también que una cosa conocida, cuando el entendimiento capta una verdad, lo que sucede es la abstrae y la transforma en objeto intencional, es decir, que es separado de la realidad y lo vuelve objeto de pensamiento. Este ser intencional es como que expresa esa inclinación que tiene el hombre, el alma humana, hacia las cosas, ¿no? Y fíjense esto que también dice Aristóteles, que la felicidad plena del hombre consistirá entonces en esa unión. Por lo que yo vengo diciendo, si nosotros no alimentamos el alma con cosas verdaderas, entonces el alma se fatiga. Y este ideal de la felicidad por la cual los hombres tanto se fatigan, queda trunca porque no hay verdad, ¿no? Imagínense ustedes hoy en día que estamos inundados por un montón de ideologías y las personas la consumen las ideologías como si fueran alimentos. Y las consumen sin ningún tipo de criterio ni posibilidad de hacer distinciones. Entonces, digamos, ¿qué posibilidad va a tener el alma de levantarse de esa postración en la que nosotros la hemos metido, fatigándola constantemente con falsedades de todo tipo, digamos, ¿no? Además, falsedades que vienen tal vez desde nuestra cuna, digamos. No sé si se va entendiendo. Sí, coincido plenamente con lo que estás desarrollando, pero tengo la idea de lo que nos enseñaba por ahí el padre Guardamagna con el tema de ser con el necesario tener. Sin tener lo necesario no se puede ser tampoco. Entonces, como esto es antropología, el hombre recién pudo pensar después que satisfizo sus necesidades básicas. Si salía a cazar, salía a recolectar, no podía pensar. Una vez que se hizo sedentario, sí,
todas esas cuestiones de urgencia Sí. que fue solucionando, Sí. se detuvo a asombrarse y a admirarse que pasaba en el cosmos. Hasta ese momento no lo podía hacer. Y hoy creo que hemos retrocedido, nos han llevado a un estado tal de excitación y de búsqueda permanente que el hombre perdió el sosiego. Eso también es una forma de ejercer poder. Si yo te tengo intranquilo y constantemente cuestionándome, mañana tendré trabajo, mañana tendré para esto, para lo otro, no voy a poder pensar, no voy a alcanzar ese estadio. Por eso yo arranco hablando de un olvido del ser, digamos. Un olvido del ser tiene que ver con no haber podido poner las cosas en su justa medida, ¿no? Obviamente que panza llena alaba a Dios, dice el padre Castellani. Es decir, obviamente que si yo tengo, digamos, todos los bienes mínimos satisfechos, puedo, digamos, dedicarme mucho mejor a la vida contemplativa. Yo creo que se sobreentiende y está bien remarcarlo porque también es un síntoma de nuestro tiempo, digamos. Claro, pero es algo que ha sucedido, es algo que nos ha sucedido a nosotros como cultura, es decir, y yo no sé si incluso no ha sido perfectamente planificado, incluso por una inteligencia superior a la humana, en cuanto a esto de hacer un estilo de vida absolutamente dependiente de lo material. Es decir, nosotros tenemos un estilo de vida desproporcionado. Entonces, Claro, pero justamente por eso, porque hemos quitado del medio, digamos, las aspiraciones esenciales, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que en medio de las fatigas y limitaciones materiales en las que nosotros estamos, tenemos que redescubrir algo que nos ha sido quitado, que es la dimensión del alma en su versión interior. Yo intento, digamos, ir hacia ese lado, en cuanto que no cabe duda que si el ser humano se tiene que poner de pie, va a ser por un redescubrimiento de la interioridad. Y de hecho las grandes épocas han significado un apogeo o un verdadero progreso, un avance para la humanidad en la medida que el hombre ha sido capaz de meterse dentro, ¿no? Aunque sí, es cierto, digamos, esto que planteas, ¿no? Yo en cierta manera como que lo doy como un supuesto, ¿no? Pero sin duda que si el hombre no tiene sus necesidades satisfechas, evidentemente lo demás queda dificultado, ¿no? Y yo intento resaltar también esta cuestión de entender el saber dentro de esta dinámica, digamos, es decir, dentro de la dinámica del diálogo del alma con las cosas esenciales, que es donde nosotros recuperamos el verdadero sentido también del aprendizaje, ¿no? Porque si yo considero el aprendizaje como un instrumento, como una especie de mercancía, también corro el grave peligro de vaciar el alma de su vida interior. Y esto tiene que ver también con lo que enseñaba Sócrates respecto de la verdad. Es decir, la verdad no es algo que viene de fuera, sino que está en el interior del alma. Y del interior del alma tiene que salir como guiada por una fuerza interior, ¿no? Que el verdadero sentido del saber, por eso yo pongo entre paréntesis este concepto de sabor, es decir, el saber sabroso, la raíz de la palabra saber tiene esa connotación de sabor, es decir, el saber como algo deleitable. Y nosotros hemos perdido de vista el saber de las cosas deleitables. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado dentro del ¿cómo se dice?, el abanico de bienes posibles, hemos quitado el bien deleitable, que es el más elevado de todos. O sea, yo tengo los bienes útiles, los bienes honestos y los bienes deleitables. Bueno, el deleitable es el más arduo, el más perfecto de todos. Y lo hemos recortado. ¿Pero por qué? Porque es el más arduo. Es decir, para alcanzar un bien deleitable, el alma se tiene que fatigar mucho. Entonces, obviamente que quitado eso, solo me quedo con el bien útil o con el bien honesto. Digamos, el bien honesto es aquel que me rinde razón, digamos, de bien, y que muchas veces, si se tergiversa, puede ser algo, digamos, pueden ser bienes
para el hombre mismo, o sea, puedo caer en el individualismo, en la pura competitividad y nada más. Es decir, hay que saber mirar adentro del hombre para que el hombre pierda y rompa esa cadena en la que está, que es la del individualismo o la del consumismo también. Es decir, bueno, en este trabajo va el camino del alma y su encuentro con la verdad. No sé si más o menos me van siguiendo. Entonces, por la operación del entendimiento, el hombre tiene la posibilidad de devenir todas las cosas, de volverse todas las cosas. El entendimiento se hace todas las cosas, no entitativamente, sino de manera formal. Es decir, dice Aristóteles, el alma es en cierta manera todas las cosas. Claro, no en sentido ontológico, en el sentido de que somos un todo, sino en el sentido de que captamos la forma que hay en las cosas. Es decir, aquel maravilloso espectro que está contenido en la esencia de la cosa, y cuando yo la conozco me hago uno con la cosa. El alma se vuelca hacia las cosas por entero. Entonces esto significa el verdadero diálogo del alma con la verdad, es decir, una especie de relación íntima que tiene el hombre con lo verdadero, ¿no? El alma es el lugar de las formas, es allí donde nos identificamos. Y en cierta forma esto tiene que ver con que cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros imitamos esa semejanza al hacernos uno con las ideas, ¿no? Es decir, con aquellas cosas que informan nuestro entendimiento. Bueno, esto, ¿no? El entendimiento aprende las formas y conoce cuando posee intencionalmente la forma, ¿no? Cuando uno conoce, no fabrica ni construye lo conocido como objeto fuera del hombre, sino que posee y tiene lo conocido. Y así se perfecciona, ¿no? Esto un poco lo resalto en contra de esta versión que yo decía hace un rato del conocimiento como una especie de tarea de construcción. Ni hablar si yo lo llevo al terreno cultural en el que nosotros andamos hoy en día, que se usa el concepto de construcción social, del hombre como una construcción social, de la cultura como una construcción social, de la ciencia como una construcción social. Es decir, esto es el extremo de esa especie de pragmatismo que hay en el conocimiento, por el cual el hombre se ha hecho no dominador de las cosas como Dios lo puso en la creación, sino señor absoluto de la creación. ¿Padre? Una consulta. ¿Puede ser que a partir de lo que dice Aristóteles, que el hombre es todas las cosas, se pueda llegar a aquello de Santo Tomás en el doble concepto de la caridad, cuando dice, citando a San Agustín incluso, que uno lo que ama se transforma en lo que ama? Sí. Claro, uno tal cual. ama cosas bajas, se transforma en cosas bajas. Sí. Perfecto. Cosas grandes. Dice Santo Tomás que el alma deviene su objeto. Es decir, se identifica con aquello con lo que se alimenta, por así decirlo, ¿no? O hacia aquellas a lo que ama, ¿no? Volverse, perdón. Creo que cita Oseas eso de se hicieron despreciables según aquello que amaban. Perfecto. Sí, este concepto del amor como una inclinación, ¿no es cierto?, constante. O sea, si yo tuerzo la inclinación natural del hombre, evidentemente voy a amar cosas inferiores, ¿no? Y el problema es ese, que el alma se vuelve hacia las cosas que tiene. Y, a ver, tenemos que ser también objetivos, ¿no? En el camino de la verdad está todo Dios impulsando el alma, ¿no? Llamándola. Y en el camino del error también está el demonio, es decir, porque hay una batalla espiritual por todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente hay en esta batalla espiritual que el hombre libra cotidianamente entre el camino de la verdad y el camino del error, está el peligro, ¿no?, de volverse hacia las cosas feas, ¿no?, que es donde reina también el maligno, ¿no? Es decir, en esto de alimentar el alma con cosas corruptas, ¿no? Es decir, ¿no? La respuesta a esto de que en el medio de las necesidades, ¿no es cierto?, tan básicas como poder comer en una patria como la nuestra, que con tanta gente que ha quedado sin trabajo, Dios está llamando al hombre a lo más elevado, ¿no? Digamos,
en esa lucha de poder subsistir al mismo tiempo en ese llamado y ese mandato del primer mandamiento que lo eleva, lo engrandece a pesar de la miseria en la que está. Sí. Sí. Yo creo que, digamos, un poco resalto estas cuestiones porque estoy convencido de que en el camino de levantarnos de nuestra postración, tiene que haber un camino de interioridad que también es un camino de conversión. A eso es lo que a lo que yo quiero llegar, digamos, ¿no? Y es un camino donde el protagonismo lo tiene Dios, ¿no? También a eso vamos a llegar un poquito más adelante. Entonces, en este proceso de interiorizarnos no hay tampoco una especie de protagonismo humano. No es un paso absolutamente humano, pero es lo que vamos a demostrar de alguna manera. O sea, no son cosas que dependen absolutamente de nosotros. Aquí está la cuestión que surge en San Agustín, la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo, Dios mío? ¿Mi esencia cuál es? ¿No? Que lo lleva a profundizar no solo en la esencia, en la naturaleza del hombre, sino en lo más íntimo de su ser, en el alma. Es decir, ustedes recuerden lo que yo había hablado en la primera charla, en este camino de conocerse a sí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Este llamado que surge, que comienza con Sócrates, San Agustín lo recoge íntegro, ¿no? Y surge a modo de esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo mismo? ¿Cuál es mi esencia? Que no tiene que ver con una indagación meramente conceptual o teórica, sino con un camino interior. Por eso digo, no solo definir nuestra esencia, nuestra naturaleza, sino conocer nuestro propio nombre, conocer el alma. Eso es lo que quiere San Agustín, conocer el alma. Lo demás no importa. ¿De qué modo puedo conocer el alma? Es decir, ¿cuáles son los signos que en mi vida interior me hablan de mi propia alma? Algo que en la actualidad nosotros nos hemos olvidado totalmente, claro, también arrojados hacia las cosas exteriores, ¿no? Entonces, esto es lo que dice San Agustín: pues entonces es inmortal el alma, ríndete ya a tus razones, cree a la verdad, porque ella clama que habita en ti y es inmortal y no puede derrocársele de su trono con la muerte del cuerpo. Aléjate ya de tu propia sombra, entra dentro de ti misma. No debes temer ninguna muerte en ti, sino el olvido de que eres inmortal, ¿no? Esta cuestión del olvido del alma me lleva necesariamente a la muerte, en cierta forma, ¿no? Esta arrogancia humana de no ser capaz de rendirse ante la presencia del alma. Ya vamos a ver cómo San Agustín va como llegando a esto, ¿no? a este descubrimiento del alma. En un texto de Trinitate, que seguramente el autor de la duda metódica había conocido, me refiero a Descartes, San Agustín recoge el fruto de la mente que se repliega sobre sí misma para conocerse y dice: quien duda vive, recuerda, entiende, quiere, piensa, conoce y juzga, puesto que si duda, vive. Si duda, recuerda su duda, si duda, entiende que duda, si duda, quiere estar cierto, si duda, piensa, si duda, sabe que no sabe, si duda, juzga que no conviene asentir temerariamente, y aunque dude de todas las demás cosas, de estas jamás debe dudar, porque si no existiesen, sería imposible la vida. Es decir, duda que está frente a sí mismo, frente a un sí mismo. Esto, naturalmente, Descartes ya lo había visto, digamos, ¿no? Esto como que San Agustín se le adelantó, aunque diametralmente opuesto, porque San Agustín está reconociendo en la realidad del alma la subsistencia de la verdad, y no es que pone en duda la existencia de la verdad a priori o como una especie de método para llegar a la verdad, pongo en duda todo, sino que a partir de la realidad de que soy una persona que me pregunto por mí mismo, necesariamente voy a enfrentarme con la más absoluta verdad, y es que soy alguien que tiene un ser, una realidad interior que es el alma misma.
cómo se conoce el alma, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver. Por eso dice, quien se conoce como dubitante, conoce con certeza la verdad. Claro, acá San Agustín está pensando en las grandes discusiones que ha tenido contra los académicos. Los académicos eran, digamos, relativistas similares a los del momento, digamos, ¿no? Es decir, que negaban la existencia de la verdad, negaban la validez de todo conocimiento, negaban la potencia cognoscitiva del alma. Entonces San Agustín, peleando contra ellos, quiere darles por su propio camino el batacazo definitivo. Es decir, quien duda conoce realmente la verdad. ¿No? ¿Por qué? Porque, a ver, si yo lo traduzco en un sentido un poquito más práctico, yo no puedo decir, la verdad no existe, porque ahí nomás caigo dentro de mi propia trampa. Porque si yo digo la verdad no existe, ya estoy haciendo un juicio que necesariamente lo estoy tomando por cierto. Entonces caigo en una especie de burla de mí mismo, ¿no? Luego, todo el que duda de la verdad en sí mismo tiene una verdad de la que no duda. Pero todo lo verdadero lo es tal por la verdad. Quien duda, pues, no puede dudar de la verdad. ¿Me siguen? Este razonamiento es majestuoso, porque va a llevar en que el camino interior, necesariamente el alma se encuentra con la verdad misma, ¿no? Que es la que da razón a todas las esencias que nosotros conocemos. Es decir, la verdad como una verdad inmutable que en términos agustinianos se define como lo que es. ¿Cuál es la verdad? Lo que es. Eso es la verdad, ¿no? La duda entonces lleva al hombre a reconocer no solo el qué de su ser, o sea, su operar, su naturaleza, sino también el quién. Es decir, a través de esta pregunta constante. Es muy importante las preguntas, o sea, algo que en la actualidad no hay, ¿no? El gran problema de la fatiga humana es que no hay preguntas. Entonces, claro, nos quedamos con versiones, el ser humano se queda con versiones dichas o sobredichas de las cosas. Entonces se tragan discursos hechos por el solo hecho de que nunca se han preguntado el sentido profundo que tiene la verdad. Es decir, lo que es, y en todo caso, ¿quién soy yo? ¿No? Este nexo entre las preguntas fundantes y el interés constante por conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces la ley se ha hablado de la sabiduría de Cristo por sus preguntas. Exacto, sí. Es que, claro, cuando Jesús estaba a los 12 años, sí. Entonces, este también es un gran drama de nuestro tiempo, de no tener preguntas, ¿no? Y a veces es cierto eso de que yo me topo cotidianamente con textos o manuales, digamos, que dicen, bueno, es importante que, por ejemplo, en filosofía es más importante la pregunta que la respuesta. Claro, ese sí que es una gran ley de relativismo. O sea, si es más importante la pregunta que la respuesta, entonces necesariamente no importa lo que la pregunta responda, sino solamente lo que yo sea capaz de hacer con esa pregunta. Es decir, ¿qué verdad puedo llegar a construir a partir de una supuesta pregunta? Es un laberinto magnífico, digamos, en el que el alma tropieza. El alma de muchos puede quedar encerrada. Por eso después, a mí me pasa, porque yo por ahí me encuentro con alumnos que no son capaces de formular realmente una pregunta profunda, ¿no? Entonces cuando son capaces de formular una pregunta profunda, ahí se encuentran con una experiencia que antes no habían tenido. Es decir, ¿qué es lo que habían experimentado? La realidad del alma. Es decir, un camino interior que antes no estaba. O sea, un arrojarse hacia adentro que no estaba en la práctica. ¿Por qué? Porque el ser humano está arrojado hacia las cosas exteriores. Por eso también está esto de San Agustín, que yo ya he repetido varias veces. Esta frase magnífica de San Agustín: no te arrojes hacia las cosas exteriores. En el interior del alma reside la verdad. Entonces, claro, cuando uno hace definiciones superficiales o toma algunos temas con esa especie de liviandad o desinterés profundo, bueno, digamos, lo que encuentra son migajas de la verdad, ¿no? Bueno,
Cuando el espíritu se conoce a sí mismo, se conoce como sustancia, y si tiene certeza de sí mismo, tiene certeza de su sustancia. Sustancia significa como realidad subsistente, digamos, ¿no? Como esencia, como algo verdadero en sí mismo, ¿no? En lo más íntimo de su ser, San Agustín descubre el fundamento, ese principio trascendente que supera infinitamente al hombre. Dios es la medida de todas las cosas. Como decíamos también en la primera clase, ¿no? En contra de los académicos o sofistas que dicen que el hombre es la medida de todas las cosas, San Agustín descubre esto, ¿no? Dios es la medida de todas las cosas. En esto del camino interior, hay que pensar que San Agustín es un místico también. De hecho es el padre de la Iglesia, el último padre de la Iglesia, dicen, ¿no? El último de los romanos. No está hablando en un sentido teórico o meramente filosófico de la verdad, sino está buscando explicar el encuentro de Dios con el alma. Entonces, este camino interior mira a descubrir la verdad y encontrarse con Dios, que inhabita en el alma. Esta cuestión de la inhabitación trinitaria es eminentemente agustiniano. Es decir, esto de desconociéndome a mí mismo, conozco a Dios, ¿no? Y Dios es mucho más real que yo mismo. Es decir, este camino interior que me lleva al conocimiento de Dios, al conocimiento de mí mismo, el gran hallazgo es que en el fondo, en lo más íntimo del alma, está Dios dándole sentido pleno a todo, incluso es más verdadero que yo mismo. Entonces, este camino no termina en un proceso teorético, ¿no es cierto?, meramente especulativo y nada más. Este camino termina en la unión del alma con Dios, ¿no? Entonces esto hay que ir viéndolo, ¿no? Porque no es una especie de sabiduría para iniciados, digamos, no es que San Agustín está hablando en un sentido como hablaban los gnósticos, de que, digamos, hay una verdad escondida para los hombres, pero solo unos pocos pueden acceder a ella, y esos pocos han sido seleccionados por Dios y son como especie de superhombres o hombres puros, que tienen ese privilegio y nada más. San Agustín está diciendo que en el alma creada por Dios, Dios mismo inhabita, llamando, es decir, convocando y dándole fundamento al propio existir del hombre, ¿no? Bueno, esto, descubrir la verdad inmutable, le pertenece a San Agustín, le permite a San Agustín llegar a la fuente de esta verdad, ¿no? Y también a desvelar el carácter del alma, que es sede de la verdad. Ya que la verdad no puede permanecer, el alma tampoco podría morir, ¿no? Perdón, ya que el alma no puede perecer, el alma tampoco podrá morir, ¿no? El alma como sede de la verdad o del inteligir, ¿no? De la vida, ¿no? Bien. El hombre, al entrar dentro de sí, se enfrenta no solo con su propio yo, sino también con su principio trascendente. Y en este momento tiene que optar o por su yo o por ese principio que le es superior. Este es el gran paso de la vida, la gran decisión de la vida. Es decir, San Agustín también está como explicando su propia conversión. Todo este trabajo, todas estas consideraciones acerca de la verdad, él va explicándolo en base a su experiencia de conversión. Es decir, acá se juega mi verdadero destino, digamos, ¿no? Un poco lo que plasma después San Agustín en la ciudad de Dios, ¿no? En este enfrentarse con la verdad absoluta consiste todo el desenlace posterior. Dos amores fundaron dos ciudades: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí propio, la celestial, ¿no? Las dos ciudades. En el descubrimiento, digamos, de la verdad, se juega este terreno, el terreno de lo temporal y el terreno de lo eterno. Y una pregunta, cuando citabas a San Agustín, cuando explicabas a San Agustín la Trinidad en uno, él está hablando, eso es de Trinitar, está hablando del hombre que no está en gracia incluso, sí. Vestigios, sí, los vestigios, sí. Vendrá ese descubrimiento
conocimiento de la gracia y de la meditación. Claro, ahora a posterior viene esta ¿cómo se dice?, primacía de Dios que atrae el alma y la une hacia sí a partir de la fe, ¿no? y de la gracia santificante. Pero en principio el hombre está inhabitado por Dios en este sentido, ¿no? por esta semejanza, ¿no? que ha venido por la creación. Claro que no hay, por eso digo, una unión mística en un sentido teorético o como una especie de camino gnóstico. Acá el descubrimiento profundo de la realidad del alma se clarifica con la acción de la gracia, ¿no? Y sobre todo con la fe. Ahora, uno puede decir que el alma en su búsqueda de la verdad llega hacia una profundidad en la que hay claros oscuros, ¿no? Esta cuestión del claro oscuro en el que se piensa, se empieza a intuir la verdad absoluta de Dios, pero que todavía no hay la claridad de la fe. Entonces el alma como que se vuelve oscura al principio, ¿no? Y necesita ser iluminada por la fe para conocer a Dios mismo, ¿no? Ahora, en este ensimismarse hay un camino infinito, digamos, porque en el interior habita la verdad misma, que es Dios. Entonces se necesita la acción de la gracia. Ahí está esta expresión que yo decía: no te arrojes hacia las cosas exteriores, porque en el interior del hombre habita la verdad, ¿no? El deseo de saber inherente en cada hombre, que en Aristóteles señala al comenzar de la metafísica, es manifiesto en toda la obra agustiniana, ¿no? Un deseo inquietante por conocer lo fundamental, ¿no? Esta búsqueda de respuesta, ¿no es cierto? Bueno, un poco todo lo que yo vengo diciendo, ¿no? Hay que poner también, entonces, en este sentido, el ejemplo de Marta y María, ¿no? Tan necesario. Por eso yo empecé mencionando este camino que tiene que ver con el tener en cuenta el olvido del ser, el camino de la contemplación, de la admiración, de la abstracción y del conocimiento de la verdad. No es un camino que tenga que ver con una especie de actitud pragmática hacia la verdad. La verdad no es instrumento de nada. La verdad es la misma esencia divina. Este texto yo lo tomo del padre García Vieira, que dice: el mundo moderno ha penetrado también en la casa de Betania, entre las hermanas de Lázaro, las Marías contemplativas. Resisten mejor al espíritu mundano. Las Martas, muy meritorias por otra parte, se ven más asediadas. Muchas de ellas ya no sirven a Jesús, no se fatigan ni poco ni mucho en su servicio. Son llamadas a otras cosas, otros menesteres, pero no tienen la culpa la tenemos nosotros, los contertulios de Anás, Caifás, Pilatos y Judas Iscariote. Volver a la oración, a la vida de piedad, es ni más ni menos volver a las fuentes del verdadero cristianismo y a la actividad apostólica. Acá viene este punto, es decir, para llegar al fondo del alma, evidentemente se necesita una actitud, no solo contemplante, sino vida de oración, ¿no? La vida interior es un camino de oración. Por esto yo había seleccionado este parrafito del padre Garrigou Lagrange, porque arranca como un diálogo consigo mismo y se va transformando en un diálogo con Dios. Entonces el camino de la vida interior es un diálogo con Dios desde la interioridad, ¿no? Entonces esta elevación del alma hacia Dios era el recurso habitual de Teresa, dice el padre García Vieira, aquella mujer que entabló temprana batalla con los demonios del humanismo y del renacimiento. Miren qué hermosa oración, ¿no? Es decir, para luchar contra los grandes demonios de su tiempo, su gran arma fue la oración, es decir, la elevación del alma. No se crean, digamos, ese tiempo en el que Santa Teresa batalló fueron tiempos
realmente crudísimos, digamos, dramáticos, y realmente significó un tiempo de profunda prueba para la fe. Y por eso Santa Teresa también resultó ser una de las grandes restauradoras de la vida interior, ¿no? Porque justamente batalló contra los grandes demonios de su tiempo, ¿no? Ni el esplendor, ni el esplendor de las cortes, ni las grandes amistades cultivadas por el amor de Dios hicieron vacilar el corazón de Teresa, firme torreón de la cristiandad hispánica al servicio del gran rey. Pero esa firmeza tiene su base sólida en la reiterada elevación de aquella alma hacia Dios. A Él recurre en todo el curso de su vida con un maravilloso sentido de rescate, de rescatarse a los valores y consignas del mundo, ¿no? Entonces esto como que nos da verdadero cabal sentido de qué estamos hablando cuando hablamos de la interioridad humana, ¿no? Entonces la oración como elevación del alma a Dios, pedimos la gracia de Dios, las virtudes infusas, sobre todo la caridad, que es el vínculo de unión con Dios. Es decir, sin la fe no es posible ensimismar el alma hasta encontrarse realmente con Dios. Es decir, es Dios el que con la gracia de la fe ilumina este misterio tan profundo. Entonces, a ver, como conclusión o como para ir concluyendo, necesariamente el conocimiento de la verdad en su plenitud supone la iluminación de la fe, porque sin la fe el alma se ve entorpecida en su camino. También es fatiga e inútil aun cuando haya un profundo deseo de ensimismarse. Es decir, se encuentra vestigios de la Trinidad, pero no se encuentra en plenitud. Solamente la fe da la luz necesaria para reconocer la inhabitación trinitaria. Esta luz de la fe que supone la acción de la gracia, como hablábamos recién, ¿no? Y el influjo, ¿no es cierto?, de las virtudes sobrenaturales, ¿no? Las virtudes infusas de la fe, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad. Sin las virtudes teologales, este misterio no se alcanza a dilucidar. Pero es muy importante lo que hablábamos al principio, o sea, el principio es muy necesario, porque yo necesito predisponer el alma para recibir la acción del Espíritu Santo en la gracia santificante. Entonces el alma necesita como desligarse de las ataduras que tienen que ver con el error, con la mentira. Entonces si el alma no recupera esa inocencia, muy difícilmente puede recibir dócilmente esa ayuda de la gracia. Por supuesto que Dios también puede hacer que un alma se convierta de la nada, ¿no? Es decir, Dios saca de las piedras hijos de Abraham, ¿no? Entonces, pero necesariamente el Espíritu Santo resuelve de alguna manera toda esa dureza interior y la vuelve luz, la vuelve plenitud. Por eso también vemos personas que avanzan en la vida interior con una velocidad que uno se admira, porque es Dios el que le está iluminando la inteligencia, y capaz que llegan a comprender misterios muy profundos que uno con mucha fatiga y mucho tiempo anda como masticando y considerando y meditando y demás, y Dios con la ayuda de su gracia en un instante puede iluminar absolutamente el alma de alguien, ¿no? Es decir, con la fuerza sobrenatural de la gracia, ¿no? Entonces en esto consiste la verdadera elevación del alma, ¿no? Depende todo de la gracia santificante, ¿no? Entonces esto es algo que hay que pedirlo constantemente en la oración, en la vida sacramental y demás, ¿no? O sea, realmente esto que yo presento culmina absolutamente en la mano de Dios. De otra manera no se puede lograr. Entonces, este es el problema humano de que estamos extraviados en cosas exteriores, ¿no? Bien, aquella elevación del alma hacia Dios cuenta con los auxilios sobrenaturales, ¿no? Una vez predispuesta por la fe, el alma ya posee la gracia santificante con los auxilios sobrenaturales cada vez más fuertes y eficaces,
¿no? Queda un mundo, ¿no es cierto?, para seguir considerando en cuanto a al modo en que Dios va conduciendo el alma, pero el camino de conocimiento empieza por allí, digamos, es decir, por predisponer el corazón de tal manera que la luz del entendimiento vaya guiando ese encuentro interior. Yo lo veo, digamos, hoy en día tan urgente porque nosotros vivimos en nuestro tiempo tan avasallados por una tracalada de errores, de ideologías, de tergiversaciones, y realmente eso, digamos, entorpecen el verdadero crecimiento en la fe, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos en un entorno donde no debería estar. Me refiero cuando se escuchan desde las homilías por ahí, incluso errores, ¿no es cierto?, tergiversaciones, herejías, ¿no? Es muy peligroso, por eso uno a veces como que se enardece, ¿no?, por esta cuestión de la herejía. Es que la herejía es justamente el reino de la mentira en el lugar más sagrado. Entonces, ¿cómo no, reaccionar frente a eso, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros ser indiferentes cuando allí donde tendría que estar brillando la verdad como un faro que ilumina y atrae a todos, está reinando el engaño, que produce mucho mal además? Realmente es muy peligroso. Entonces, uno un poco detrás de todo esto lo que propone es eso, ¿no? Esa especie de desafío de ir distinguiendo, que es además una de las operaciones más elevadas, es la operación más elevada de la razón, la de distinguir, la de poner blanco sobre negro, ¿no? Allí donde hay oscuridad, poner luz, ¿no? Esto me parece a mí que es fundamental. Así que bueno, un poco la propuesta de hoy era esta.